Nosotros somos Jimena y Miriam del grupo 4.10 del COVAC 9, plantel Santa Rosa Jauregui. A continuación les presentaremos un video de Matemáticas 3. Nuestra maestra se llama Berenice Martínez y en el cual hablaremos de las funciones racionales, logarítmicas y exponenciales y trascendentes. Comenzaremos con funciones racionales, que es el primer tema de nuestro video. Primero, ¿qué es una función racional? La función racional es una función que puede escribirse como cociente de dos polinomios. Es decir, si el denominador de un número, un polinomio grado 0, entonces la función es un polinomio. Para recordar y retomar el tema de polinomios, vamos a explicar qué es un polinomio. Un polinomio es la expresión algebraica que constituye la suma o la resta ordenados de un número infinito de términos o monomios. Por lo tanto, las funciones polinómicas son funciones racionales. Las funciones racionales, cuyo denominador es un polinomio de grado mayor que 0, puede tener características que las diferencian de las funciones polinómicas, como son las singularidades, puntos de corte con el eje de abscisa, continuidad y comportamiento en el infinito. Estas son unas de las más importantes que a continuación hablaremos. En el pizarrón representamos una función polinómica como cociente de dos polinomios, que es la primera que está aquí. Y después representamos una función racional como es la que está allá. Como ya habíamos dicho, las funciones racionales cuyo denominador es un polinomio de grado mayor que 0 pueden tener características que las diferencien de las funciones polinómicas. Las singularidades, algunos valores de x son problemáticos. Esto se debe a que las funciones racionales hay un denominador que puede ser 0 y no podemos dividir entre 0. Al no poder calcular el valor de la función en esos valores, decimos que la función no está definido por esos valores de x. También decimos que esos puntos no pertenecen al dominio de la función, ya que dividir entre 0 es imposible. El dominio es un conjunto de números reales por los que la función está definida. Por lo tanto, para determinar el dominio de una función racional, tenemos que encontrar los ceros del denominador. Estos puntos se le llaman singularidades y es importante ver cómo se comportan la función cerca de estos puntos. Puntos de corte con el eje de abscisa. Se trata de encontrar los valores de x que hacen que el gráfico de la función cruce el eje de abscisa. Son los valores que se le da a x, para los que se utiliza la f de x igual a o igual a 0. La continuidad. Las funciones racionales son continuas en su dominio, pero este puede no ser todos los números reales. Su comportamiento en el infinito. La función, cuando x se hacen más grandes en el valor absoluto, siendo x positivo con negativo, en algunos casos la función se aproxima a una recta horizontal o u oblicua. Las funciones racionales, en donde y es igual a f de x, donde f de x es una expresión racional. Para poderla dibujar se necesita encontrar las asíntotas y las intersecciones.
Entonces, las funciones racionales son también conocidas como funciones lineales. Una función racional es una función que puede escribirse como cociente de dos polinomios. Si el denominador es un número o un polinomio de grado cero, entonces la función es un polinomio. Por lo tanto, las funciones polinómicas también son funciones racionales. Ajá, sí. ¿Qué son las asíntotas de una función racional? Las asíntotas de una función racional en matemática se le llama asíntota a la gráfica de una función, a una recta a la que se aproxima continuamente la gráfica de tal función. Es decir, que la distancia entre las dos tiende a ser cero, a medida que se extiende indefinidamente. ¿Qué es una asíntota horizontal? Las asíntotas horizontales son rectas horizontales a las cuales la función se va acercando indefinidamente. Ahí tenemos un ejemplo de una asíntota horizontal. ¿Qué es una asíntota oblicua y cuándo una función la tiene? Una función tiene este tipo de comportamiento si el crecer o decrecer la x de la f de x tiende a pegarse a una recta. Calcular la pendiente y la ordenada en el origen es el objetivo. Las funciones cociente de dos polinomios tienen asíntota oblicua siempre que el grado del numerador sea una unidad mayor que el denominador. ¿Qué es una asíntota vertical? Las asíntotas verticales son rectas verticales, a las cuales la función se va acercando indefinidamente, sin llegar nunca a cortarlas. Las asíntotas verticales son rectas de una ecuación. Son los puntos que no pertenecen al dominio de la función en las funciones racionales. Muchas veces nos preguntamos si existen pasos o un procedimiento para poder graficar una función racional. A continuación les diremos los pasos para graficar una ecuación racional. El primero, encuentre las asíntotas de la función racional, si las hay. Segundo, dibuje las asíntotas como rectas punteadas. Tercero, encuentre la intersección de la x y la intersección de la y de la función racional, si la hay. Y 4, encuentre los valores de y para varios valores diferentes de x. Vamos a poner los pasos para graficar las funciones racionales.
Entonces, retomando los pasos para graficar funciones racionales, el primero se encuentra las asíntotas de las